Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos un invitado que yo creo que hay que ponerlo a la nómina aquí, es de la casa. Cada vez que necesitamos luz sobre hechos importantes, el profesor Cándido Mercedes nunca dice que no y viene cuando le invitamos. ¿Cómo está usted? Muy bien, Que hay que decir sociólogo y consultor en asuntos organizacionales, que tiene que ver mucho con recursos humanos, con definición de puestos y todo ese tipo de cosas. La gente no le conoce esa faceta a usted fuera de los especialistas, pero y de ese que vivo. Y de esa vive más que de la sociología. Sí. Profesor, bueno, quise traerle en esta ocasión porque he visto su inquietud, la de usted y otras personas, respecto al Ministerio Público que lidera la procuradora Miriam Germán Brito, que está haciendo una labor muy interesante y que yo creo cuenta con el apoyo de casi la totalidad de la población. Pero uno de los problemas aquí del Ministerio Público histórico, y ahora sale a relucir por la cantidad de trabajo, es que no tiene un presupuesto tan abundante y eso a veces impide que se puedan contratar los especialistas, que se pueda reforzar, ¿verdad?, el equipo que tiene. Entonces usted tiene una serie de propuestas. Vamos a ver de qué se trata. Fíjate, el presupuesto de este año es de 1.094.808.422.000 Más de 1.000.000 de pesos. millones. Exacto. Pero los ingresos fiscales son 746.394.594. Ok. Por ley, el artículo 3 de la ley 194-04 contempla 2.66 para la justicia, la Suprema Corte de Justicia, y el Ministerio Público, Procuraduría, 1.44. Porcentaje de presupuesto. Del presupuesto. Eso implicaría alrededor de 12.000 millones. ¿Qué ocurre? Que la Procuraduría consignó en su presupuesto, en la formulación, 11.715 millones. Para este año. ¿Para qué? Para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, la criminalidad, la corrupción, la impunidad y fortalecer el sistema penitenciario moderno. ¿Qué ocurrió? Le dieron apenas menos del 60%. Le dieron 7.005 millones. En vez de los 11.000 y pico. En vez de 40.19% menos de lo que debieron dar. Y es penoso porque por primera vez tenemos un Ministerio Público realmente institucionalizado. Yo no puedo decir que doña Miriam es la más talentosa de todos los procuradores que han pasado, pero doña Miriam es, al mismo tiempo que talentosa, la que ha tenido mayor resiedumbre y que está respondiendo a las expectativas. Por primera vez, y ojalá se constitucionalice, como dice el presidente de la República, que el procurador forme parte de, no directamente de un poder ejecutivo, sino, pero también tiene que ser con la decencia de la élite política, porque también tú lo puedes poner en el Congreso, y si el partido gobernante es como lo que hemos tenido hasta ahora, van a poner el procurador que ellos quieran porque tiene mayoría, suponte, en el Senado o en la Cámara de Diputados. El problema es que ir adecentando la vida política en República Dominicana. Y entonces, esta Procuraduría acaba de decir en una entrevista que tienen alrededor de 500 expedientes. A mí me ha tocado leer las dos investigaciones, la de Antipulpo y la del Coral. Señor, y aquello es fabuloso. No hay, todo el que lea dice aquí no hay nada que buscar. Está bien sustentado todo. Demasiado bien sustentado. Por ejemplo, Coral, que nadie lo dice, dice que tiene 25 pruebas testimoniales. Nada más no es Girón, 25 pruebas testimoniales. Pero en ese documento, en ese expediente, hay 250 pruebas documentales. 250. O sea, 25 pruebas testimoniales y 250 documentales. ¿Y qué implica? Son investigaciones extraordinarias que se están haciendo. ¿Y eso implica qué? Costo. Mira, para todo proceso de cambio verdadero,
yo digo que se necesitan 4 elementos fundamentales. La voluntad política, que el presidente Abinader, justo es decirlo, ha demostrado voluntad política. Nombró a una procuradora independiente que él ni la conocía personalmente. Y sobre todo el hecho de que en el acto de toma de juramento, exacto, públicamente se comprometió diciendo, ustedes ya no tienen jefe, es la Constitución y las leyes. Y son las leyes. Eso es fenomenal. Voluntad política es lo primero. Si no hay voluntad política, se cae. Ahora, tú tienes que tener lo que se llaman los recursos técnicos, los recursos financieros y económicos que propicien esas investigaciones. Tú puedes tener la más extraordinaria voluntad política, pero si no hay recursos se tiene que parar. Y eso puede ocurrir. ¿Qué oportunidad tan exquisita hay? Que ahora en julio van a introducir un presupuesto complementario y es la gran oportunidad para resarcir esa falencia. ¿Por qué? Porque van a seguir las investigaciones y no debemos de pararlas. Y hasta ahora todo el mundo está conteste de que ha habido un verdadero éxito en la lucha contra la corrupción. ¿Y cómo se puede, profesor, aumentarle el presupuesto al Ministerio Público o a la Procuraduría directamente cuando ya está en marcha, se está ejecutando el presupuesto aprobado? ¿Cómo se podría hacer? No, es que acuérdese que presupuestos complementarios son medidas que toma el Poder Ejecutivo. Con un presupuesto complementario que viene en julio. Entonces, por eso que yo quiero que ustedes, los comunicadores, hagamos una cruzada para que no se diga, y vaya y se olvide. No, o sea, que nadie se dé por no enterado. Por no enterado. Entonces, ¿cuánto usted piensa que debe ser un monto apropiado que se le debe incrementar? Deben darle mínimo entre 2.500 a 3.000 millones, que es poco, pero compensa la carencia. Algo, porque eran 11.715, le dieron 7.000, compensa por lo menos con 3.000 millones. Míralo ahí, en el 2021 vamos a cumplir. Y hay que entender que el Ministerio Público es una institución, vamos a decirle así, de presencia geográfica nacional. Es el brazo legal, la representación de la sociedad. Y que tiene que ver con tantas cosas. Gustavo, por eso es que tenemos que invertir la sociedad dominicana. Por ejemplo, si tú buscas el presupuesto del Congreso, ¿tú sabes cuánto es el presupuesto del Congreso? ¿Cuánto es? 7.843 millones. El presupuesto del Congreso Nacional. ¿Por qué tanto dinero el Congreso? Bueno, el presupuesto del Congreso Nacional, donde hay 190 diputados y 32 senadores, súmalo 222, es más alto que el de la Procuraduría, que del Ministerio Público Nacional, que tiene que estar en toda la geografía nacional. Que tiene recursos humanos mucho más amplios. Pero muchísimo más amplio. Más responsabilidad. Porque ¿qué administra el Congreso? Y todos son profesionales, todos los fiscales tienen que ser abogados. Sí. Y los que no son abogados tienen que ser técnicos en gerencia, en administración, todo economista. Tú tienes que tener ingeniero cuando va a fiscal, va a hacer un expediente también. O sea, tú necesitas gente de alto nivel de talento. Ahora mismo, por ejemplo, yo supongo que han contratado buenos auditores, CPA, para detectar cualquier maña. Tú necesitas ingenieros para auditar en términos... En tecnología tienen que tener personal especializado. Pero expertos, ¿me entiendes? Sí. No sé, óyeme, yo no que los congresistas no digan, mira, Cándido quiere que... No te lo quiten, pero por Dios, tengan la amabilidad de ponerle a esto. A mí me gustaría que ellos se bajen un poquito, porque la labor del Congreso no tiene que administrar tantas cosas. Entonces, yo creo que eso es exagerado, ese presupuesto. Pues sí, son casi 2.500 millones el Senado y 4.500 millones la Cámara de Diputados. Entonces, se segregan, pero se suma Congreso. Y eso te da 8.700 millones. Una barbaridad. Una barbaridad. O sea, en comparación con el Ministerio Incluso Público. La Suprema Corte de Justicia, tú sabes que la ley es 2.66. Le deberían tocar alrededor de 17.000, 18.000 pesos. Y lo que le están dando son 8.700 al Poder Judicial. Eso es increíble. El 53% de lo que dice la ley. Y entonces, si queremos cambios institucionales, reevaluar la sociedad dominicana, se amerita esos elementos. Yo digo, como dice Germán Gess, lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos. En estos momentos, el gran desafío es cierto que es
resolver el problema sanitario del COVID, eso es válido, recuperar la economía, pero la historia va a recoger al presidente Abinader, como él dijo, quiero que me reconozcan como un presidente honesto. Y hasta ahora él va bien en esa tesitura. Pero se debe invertir más en esa parte. Pero tenemos que invertir más en esa parte. Vamos a una primera pausa con su análisis. La necesidad de más recursos económicos para el Ministerio Público, que lidera la Procuraduría General de la República, en la persona de la doctora Miriam Germán Brito. Ese es el tema de hoy con el profesor Cándido Mercedes. Bueno, entonces, ¿cómo la sociedad pudiera ayudar? Porque los medios podemos airear las cosas, los intelectuales como ustedes, pero para que la sociedad, como dicen, se empodere y también diga esto es justo y trate de impulsar esa idea y darle fuerza para que el gobierno diga, mira, la gente está con esta idea. ¿Qué puede ser? Participación Ciudadana acogió esa idea, vamos a hacer un comunicado, se va a mandar hasta carta al presidente de la República para que lo tome en cuenta. Yo mismo le he mandado al señor del presupuesto a decirle, mira, eso hay que tomarlo en cuenta. Al amigo Río. Sí, hay que. No, porque de la única manera que se cambia es si hay presupuesto, porque tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero si no hay recursos económicos para hacer esa investigación. Y tiene mucha lógica. Que hay, siempre, ¿qué es lo que dicen la gente que roba? Tienen razón, pero lo primero que dicen es que hay que respetar el debido proceso. Y el debido proceso implica investigaciones. E investigar implica dinero, costo. Incluso trasladarse todos esos fiscales de un sitio a otro. Miren estos días, hace 2 o 3 días. 18 allanamientos. 18 allanamientos. Eso implica dinero, eso implica vehículos, combustible, gente. Óyeme. Lo cierto es que ese último caso de Caracoles, que se llama, ¿verdad? Coral. Óigame, yo no sabía que esa gente se había diseminado así por todo el territorio nacional. Donde usted menos pensaba tenían una inversión. Una cosa extraña. No, le quería decir era que el gobierno ha hecho énfasis, el propio Rijo, director de presupuesto y otros, de la racionalidad con que la administración actual ha venido trabajando y han hecho economía de recursos, eliminando nominillas y muchísimas cosas. O sea que esa también podría ser una fuente para vislumbrar recursos y otorgárselo de manera extraordinaria al Ministerio Público. Sí, hay argumentos que ellos pueden exhibir. Estaban en una situación problemática. Fíjate que tuvieron que consignarle a 107 mil millones a salud pública, como muy consecuencia. Justo, muy justo. Exacto, como consecuencia. Estábamos con el problema de fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti 1, para ti 2, y todo eso ha implicado muchos recursos de parte del Estado. Decía un economista que, acuérdate que las recaudaciones en el 2020 disminuyeron en 143 mil millones, pero los costos que hubo que involucrar el Estado para neutralizar los efectos del COVID en la economía implicaron también más de 200 mil millones. Entonces el costo total fueron alrededor de 312 mil millones. Y eso puede ser que haya gente que perdieron la perspectiva del horizonte de la institucionalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Lo fundamental aquí, después del problema del COVID y recuperación de la economía, recuperación de la economía tiene que ir concomitantemente con el problema de la institucionalidad, que atraviesa por darle duro a la corrupción y a la impunidad. Si eso se pasa y no se da porque no hay recursos, llegamos al 2023 y entonces la gente entra en la ola de campaña electoral y ya todo es campaña y pierde el efecto, pierde la ola que se necesita. Por eso, desde el Poder Ejecutivo, tienen que contemplar la necesidad. Bien. Y ya no digamos el Ministerio Público, la justicia. Mira, el verdadero Estado de Derecho en una sociedad es la justicia. Ahora, total, con Ministerio Público. Fíjate que
Brasil tuvo la empresa líder en corrupción en 14 países, 2 en África y 12 en América Latina. Sin embargo, cuando tú mides el índice de transparencia internacional, Brasil quedó mejor que nosotros. Ah, porque hubo una acción. Porque la justicia, en lo de Odebrecht y todo aquello, más de 525 funcionarios y gente ligada a Odebrecht cayeron presos. No hay empresarios muy ricos. Empresarios súper ricos. ¿Ve? Cosa que aquí no ha pasado. Aquí nada más nosotros hemos tenido a lo de Baninte, Bancrédito y el otro están banco. todos sueltos. Y están 5 años fue que duraron. Fíjate, entonces, lo que sostiene una democracia no es tanto poder ejecutivo. Yo hago la analogía siempre. Es el poder institucional que descansa en la justicia, porque es el que asegura que el comportamiento desviado, no importa la jerarquía social, económica o política o eclesiástica, vaya a la justicia. No, y además que si se cambia, como es normal en una democracia, cada cierto tiempo el gobernante, se supone que lo que se ha hecho no se va a derrumbar, sino Exacto. que eso continúa si tiene bases firmes. Exacto, lo que mantiene a la sociedad es un Profesor, bien, es importante eso entonces, que se otorguen más recursos al Ministerio Público ahora, cuando se haga el presupuesto complementario en julio. Hay que mantener este tema pendiente y vigente. ¿Cómo usted ve hasta el momento la lucha contra la corrupción? Porque hay gente que tiene alguna preocupación, incluso gente del mismo PRM que dice, los procesos se tardan y la gente tiene ese anhelo, está ávida de ver que ya se concluya algún caso y que haya un fallo. No es tan fácil porque esa gente hay que respetarle su derecho, ellos buscan abogados, los abogados incidentan, aunque hay unos plazos fatales en el Código Procesal, pero como quiera, eso dura mucho y quizá eso tarde en algunos casos hasta un año o más. Entonces, mucha gente tiene esa preocupación. Pero ¿cómo usted ve, usted piensa que la sociedad dominicana todavía entiende que ese es un principal problema y está viendo con buenos ojos lo que se está haciendo para combatir la corrupción y frenar la impunidad? Yo estoy súper contento. Acuérdate que hace 10 años, cuando se hacían encuestas, la corrupción aparecía entre los últimos lugares, con 3%. Hoy estamos hablando que después de desempleo, seguridad ciudadana, la problemática de la corrupción era la mayor. Y en las encuestas, cuando comparaban un gobierno con otro, decía, ¿cree usted que ahora hay más corrupción? Un 80% te decía que hay más corrupción y un 18% que igual. Pero eso era en el pasado gobierno. Exacto, comparado con los otros gobiernos y todo eso. Entonces, ¿qué implica? Lo que pasa es que la gente no correlacionó corrupción con problemas de la distribución de la riqueza. Por ejemplo, nosotros en los últimos 50 años crecimos una economía de 5.5 promedio, pero fuimos la sociedad, el país que menos aprovechó su crecimiento económico para una mejor redistribución de la riqueza. Es decir, esa riqueza no disminuyó tan significativamente la pobreza y la vulnerabilidad al compás que hubo crecimiento económico. ¿Por qué? Por 2 elementos. Una mala redistribución de la riqueza y la rampante corrupción. Creación de riqueza pública de la sociedad, apropiándose a manos privadas. El Banco Interamericano de Desarrollo llegó a decir que en República Dominicana en el año 2018 se perdieron 168.000 millones como consecuencia de la corrupción y del dispendio. Oxfam llegó a decir 141.000 millones. ¿Ve? Foro Económico Global nos ponía en el 8º país del mundo en materia de corrupción y en el 5º de América Latina de 34 países. O sea, ahora bien, ¿qué pasa con la corrupción y por qué tenemos que ser fuertes en términos institucionales? Más corrupción, más Estado débil. A más corrupción, más penetra el narcotráfico y la narcopolítica. Y con ello se deriva... Entre otros males. Entre esos males tan profundos. Fíjate entonces cómo teníamos ya un diputado que estaba vinculado a la droga y eso es lo que se llama narcopolítica. Entonces, la narcopolítica es una consecuencia de la derivación de la corrupción que debilita el Estado. Y eso va generando... Por ejemplo, ya nosotros estábamos, si no hubiesen cambiado de gobierno, nosotros estábamos en la etapa incipiente hacia el desarrollo de la narcopolítica.
Son 5 etapas que tiene el proceso de ¿Cuáles son esas 5 etapas? La etapa incipiente, Sí. que es el narcotráfico. Acuérdate, República Dominicana estaba situado por el Departamento de Estado, en el que nosotros estábamos exportando droga. El 10% de toda la droga que llegaba a Estados Unidos era de República Dominicana. Pero que no se producía aquí, sino que pasaba por aquí. Bueno, puentes. Siempre nos llaman ni que un puente. El Sí. puente. Sí. El 10 es mucho. Sí, porque en Estados Unidos se consume mucha droga. Se consume mucha droga, 10%. Entonces eso estaba generando ¿qué? Lo que se llama, aquí nunca se ha calculado lo que se llama la narcoeconomía o la economía sumergida. Bueno, en un momento se decía que siempre había en las cuentas nacionales Exacto. unos 800 millones de dólares que no se sabía muy bien de dónde Errores venían. y omisiones ponían. ¿te Pero acuerdas? todo el mundo sospechaba de dónde venían. Pero además uno lo que se llama la sociología visual, o lo que ustedes los comunicadores llaman la auditoría, Auditoría visual. visual. Óyeme, un país de pobre y vulnerable, el 70% de la sociedad dominicana es pobre y vulnerable. Tú veías edificios que no habían dado no habían puesto el primer bloque y ya estaban vendidos. Y en lugar de lujo, Es de lujo, apartamentos de 15, 20, 25 millones. Y lo que tenemos, ¿cuántos peloteros? Son 107 peloteros en Grandes Ligas. Te dices, wow, ya se vendió, pero tú no veías financiamiento. O sea, que eso o es... sea, no, porque cuando hay un banco de por medio, tú dices, bueno, el banco por lo menos investiga de que la cosa esté clara. Si era puro fuetazo. No, yo llegué a ver edificios que no tenían por ningún lado, yo buscaba financiamiento, y eso de una vez te dice que eso es parte del narcotráfico. Esa es la parte de la economía. Sí, en Dominicana, tú pudiese decir fácil que se mueve alrededor de un 3% de dinero que circula proviene de esos negocios raros. de esos negocios. Lo llaman narcoeconomía, economía sumergida. Son la economía ilegal. ¿Cuánto tenía César el Abusador? ¿Cuántas discotecas? Tenía muchas, dicen, yo no sé. Sí, y te mueven y te compran carro o sea, demasiado De dinero. hecho, aquí hay un nivel de unos vehículos que uno dice, ¿y este país soporta eso? Y que Bugatti, que si yo qué más. Pero Figueroa, ¿cuántos apartamentos había comprado? Bueno. O sea, esa es lo que se llama la economía de la narcoeconomía, economía sumergida, que te aumenta el Producto Bruto Interno, pero no aparece en él. Te aumenta el auge de la economía. No tiene fuentes claras. No tiene fuentes claras. Vamos a otra pausa, profesor. La corrupción, y dentro de la corrupción el elemento de los negocios sucios, ilícitos, como el narcotráfico. Entonces, eso que usted enumeraba son los elementos que dicen que hay presencia de dinero de narcotráfico en un país. Y eso a su vez a los partidos les gusta porque aparece alguien con la bolsa de dinero que paga campaña. Porque el costo de la política, nosotros en los últimos tiempos hemos desarrollado lo que se llama la plutocracia. El dinero se impone. Entonces los políticos, los partidos dejan que gente que no tiene vocación de servicio, porque la política es eso, lo que caracteriza a un político de verdad, con convicción, es la vocación de servicio para construir políticas públicas. Pero yo quería decir algo. ¿Por qué la narcopolítica? Bueno, decía que era 5 etapas. Incipiente, en desarrollo, ya serio, como Afganistán, Kosovo, Venezuela. Está en la etapa avanzada de narcoestado, de la narcopolítica. ¿Por qué? Porque tienen muchos altos funcionarios que... Pero México, Colombia también. México, Colombia. Colombia ha ido disminuyendo. Aunque con Santos se dice que habían 60.000 hectáreas de cocaína y en el periodo de él aumentó a 260.000. Y en el caso de Venezuela no hay un poco también de geopolítica ahí, porque como que a Venezuela le resaltan demasiado las cosas, que no es que no se hagan, pero en otros estados cuando son países aliados de Estados Unidos, exacto. Ellos minimizan lo que ocurre y a Venezuela se resaltan mucho. Sí, pero yo tengo libros y documentos que atestiguan, incluso con los nombres de los personajes y todo eso que tienen que ver. Pero aquí, como estamos en la etapa incipiente, lo que tenemos es que pedirle a los órganos extrapoder que jueguen su papel. Por ejemplo, la Junta Central Electoral puede jugar su papel. ¿Qué puede ser? Porque
La ley 3318 y 1519 posibilita el control financiero. Los partidos políticos saben quién es quién y pueden evitar que eso que estamos viendo se dé. Los partidos políticos tienen que contribuir a que la política no sea tan costosa. Por eso, ¿cuántos diputados tenemos que son banqueteros? No banqueros, no banqueteros. Banquero es Manuel Alejandro Grullón. Taúres. ¿Me entiendes? O sea, tenemos entre 8 y 10 diputados que lo que tienen es bancas. Y ningún banquetero tiene sensibilidad política. Y además explota a los pobres. Pues yo no juego ni usted juega. ¿Quién de ustedes juega? En los barrios pobres, que hay hasta 10 en una misma calle, hay 10 juntas. No, eso es una plaga. Es una plaga. Hoy escribió un periodista que tenemos más banca de apuestas que escuela, colegio e iglesia de todas las denominaciones juntas. Sí, eso es una plaga, sí es. Es una plaga. Entonces, si los órganos de extrapoder juegan su papel, nosotros podemos limitar eso. ¿Por qué? Porque el mayor desafío que tiene una democracia es la narcopolítica, porque te lo daña todo, te lo destruye todo. Sí. Bueno. Y ya hay muchos países que... Muchas gracias, profesor. Entonces hay que recordar que se necesitan más recursos para el Ministerio Público en esta jornada, esta lucha que está librando contra la impunidad y contra la corrupción. Esa sería una inversión necesaria y justa. Muchas gracias. A ustedes también. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.